Muy buenas noches, hermana. Mi nombre es María Teresa Domínguez. Soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, de modalidad a distancia. Estoy ya en el último año, en el último ciclo, octavo ciclo. Y pues yo quería pedirle un favor inmenso, que si me podría ayudar con una entrevista. Usted como psicóloga, en sus años de experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo fue su primera experiencia terapéutica cuando usted inició su profesión de psicóloga? Bueno, María Teresa, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Angélica Caterín Preciado Cuarán. Soy religiosa de la Congregación de Hermanas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María. Si me podría ayudar, hermana, usted como psicóloga, ¿cuál fue su primera experiencia terapéutica? Si recuerda, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mi primera experiencia terapéutica fue cuando trabajaba en el colegio en Quito. Entonces la madre superiora o la madre rectora me asignó a mí los sextos cursos o sexto grado, como se llama. Entonces, pues, al momento de llegar a una realidad diferente también, un país diferente, con algunas costumbres diferentes, pues no sabía cómo hacer con las niñas, no sabía, tal vez yo decía qué plan de trabajo aplicar, si terapias individuales o terapias grupales, ya que pues uno a simple vista pues puede ver en algunos casos las realidades de las niñas, en su comportamiento, en su forma de expresarse, inclusive de hablar y todo aquello. Pues también, la verdad, sí me sentía un poco nerviosa porque era mi primera experiencia con niñas de esa edad, que están en una etapa pues de crecimiento y también de cambio. Ya. Tal vez de pronto puede describir alguna anécdota que tuvo en ese tiempo. Claro, sí, cuando en los mismos grupos, una niña de sexto año, de sexto curso, pues siempre tenía un problema que le gustaba estar atrás de mí. Ella le gustaba estar atrás de mí. Y pues había momentos en los que yo tenía que decirle, ya Carolina, retírate o tengo que hacer esto. O le gustaba llamar mucho la atención. Y pues uno de esos días, antes de salir al recreo, pues habíamos dejado un trabajo que hacer y al finalizar pues los niños se dirigían hacia el patio. Y ella se quedó al final. Yo estaba queriendo cerrar la puerta para que no entre nadie, no se pierdan algunas cosas o haya desorden en el aula. Pero resulta que la pequeñita no quería salir. Entonces insistía e insistía y ella pues simplemente, yo estaba afuera y ella simplemente desde dentro cerró la puerta y empezó a tirar todos los pupitres, los escritorios, a dañar los libros, los cuadernos de los compañeros, se lastimaba y ella había puesto seguro la puerta por dentro, no había cómo ayudarle. Pues esperamos hasta que ella se calme pues para poder entrar, pero que ella mismo pues abra la puerta. ¿Y cómo se sentía usted como profesional, como psicóloga en ese momento? Pues la verdad me sentía muy angustiada y a la vez pues me preguntaba el porqué de esa reacción, si no habíamos hecho nada, por decir, para que se enfade, ¿no? Pero más que eso era más mi preocupación y tenía un poco de miedo porque no sabía qué decirle al momento de a ver, que ella abrió la puerta. Tenía miedo de que tal vez se vaya a lanzar agresiva hacia mí o hacia los compañeros, pues que el escándalo fue tan fuerte que los compañeros subieron desde el patio a verla a ella. Para iniciar, como digo, mi primera experiencia, y se supone pues que uno sale a un campo a ejecutar todo lo que sabe, pero en ese momento es como que si se bloqueara todos los conocimientos y entonces uno no sabe qué aplicar y, como bien dice usted, no sabe a quién preguntar.
Pero después así como que uno va escarbando nuevamente lo que ha aprendido y va ejecutando poco a poco. Entonces como que uno dice, claro, esto de aquí me sirve, tal vez esto de acá, aplicar este test o hacer el reconocimiento de persona, aplicar diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces pues... claro, la madre la madre rectora pues me había dicho, usted encárguese de solucionar el problema, mire qué hay que hacer, hable con la mamá, hable con los amigos, desde cuando ella está así, y entonces era empezar a hacer un recorrido con la vida de la niña y hacer una historia clínica. Entonces, pues, y ahí fui como llevando un proceso más ordenado. Claro, al principio fue muy difícil. Y bueno, y ahora, usted ya ahora ya ha caminado bastante, ¿no es cierto? Ya la cosa se hace más fácil, ¿no? Ya se sabe qué es lo que se va a aplicar y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso pues es su experiencia, ¿no? Sí. De pronto tal vez otro paciente que haya tenido usted o otra experiencia de pronto en esas mismas etapas cuando uno recién empieza. Pues por lo general, casos con los niños pues que son muy agresivos o tal vez no les gusta desarrollar las tareas, llaman la atención, muy imperativos, cosas como estas, entonces que uno tiene que ir viendo, o sea, el porqué de esta reacción, por qué se comporta así, por qué en este momento específico siempre tiene esta reacción, o cuando se habla de un tema, pues trata de ignorarlo, entonces cosas como estas. Así. Bueno, hermana Catherine, pues yo le agradezco mucho por haberme ayudado en esta entrevista. Pues de parte de la universidad, agradecerle realmente y que pues también en este caminar que estamos, ¿no? Yo estoy también adquiriendo esa experiencia como estudiante, pues que me pueda ayudar en lo posterior, ¿no? Si así Dios lo permite, pues terminaré la carrera, igual seré psicóloga y también podremos compartir esas experiencias y eso, ¿no? Bueno, hermana Katy, le agradezco mucho, ¿no? De nada, y que tenga una linda noche. Ya, Dios Muchas le pague gracias. también. Muy buenas tardes, doctor Pablito Tapia. Yo soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca, estoy en el 8º módulo. Yo quería rogarle un favor, pues si me podría ayudar contestando algunas preguntas. Claro. ¿Ya? La primera experiencia que usted tuvo cuando ya era psicólogo, su primera experiencia que tuvo como profesional. Bueno, primeramente al inicio cuando llegué a trabajar era un poco de miedo porque era un poco de temor, un temor creo que razonable en ese momento porque poner en práctica lo que se vio en los libros me causaba esa preocupación, saber qué tengo que hacer con el paciente, cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer, qué no debo hacer. Entonces iba con esos miedos, esas incertidumbres, pero luego ya en las atenciones con los pacientes como que fue un poquito más suelto el asunto, hasta digamos así un mes que ya me solté bien, ya prácticamente ese temor desapareció. Pero al inicio era como miedo, como preocupación, tal vez de no saber qué hacer. Pero bueno, de cierta manera en la universidad nos formaron para actuar frente a ciertos tipos de situaciones que realmente me sirvió mucho para yo también poder manejarme con los pacientes. ¿Alguna anécdota que usted vivió en ese periodo de inicio? Ya, bueno, anécdotas muchas, pero por lo general siempre me acuerdo cuando atendía a un paciente con trastorno de ansiedad. ¿Sí? El paciente llegó a la consulta súper asustado, súper nervioso. Bueno, los síntomas típicos como narra la psicopatología de la ansiedad. Prácticamente el paciente, según lo que me refería, no salía de la casa, pasaba encerrado en la casa porque tenía miedo. Aparte de ansiedad era fobia social. Entonces yo dije, bueno, pobre paciente, hay que ayudarle, hay que ver cómo se resuelve la situación del paciente. Y al día siguiente, que era un día viernes, si no me equivoco, yo estaba andando justamente por una parte aquí en Loja donde uno sale a
a tomar cerveza y estar con los amigos. Le vi al paciente. Y el paciente supuestamente tenía miedo de salir todo. Pero el paciente lo encontré ahí tomando cerveza, feliz de la vida, sin ansiedad final. Entonces yo me le acerqué y le dije, qué buen tratamiento que está haciendo, le felicito. Y nunca más volvió, porque obviamente creo que ya se dio cuenta, pues obviamente que cayó en una mentira, que no tenía nada. Entonces realmente a la final de cuentas, después de un tiempo me enteré que ese paciente estaba fingiendo esa situación para zafar de un problemita que tenía por ahí en el trabajo. Entonces quería como que una atención y después un informe de que tenía ansiedad para evitarse un problema, de lo que me enteré después. Entonces obviamente es una experiencia que me enseñó a no confiar tanto en las cosas que a veces escucha del paciente, sino también hacer una investigación y poder ver qué es lo que realmente le sucede a esa persona. Eso es muy importante, mire, porque uno a veces no ni prevé esas situaciones, ¿no? Y uno le puede pasar eso. Realmente son cosas muy importantes en la vida de un profesional, pues imagínese usted. Y que nosotros estamos ya a la puerta también de ser un profesional. Doctor Pablito, ¿y cómo fue la primera aplicación terapéutica usted frente a un paciente? La primera aplicación terapéutica obviamente fue enfocándonos, bueno, fue lo que fue una terapia racional emotiva, si no me equivoco. Era un paciente que había tenido una pérdida familiar. Con el paciente lo que se trató de hacer en ese tiempo, primeramente como medidas, establecer un rapport para poder trabajar en la terapia con él. Además de eso, se fue enfocando de esa situación, de esa pérdida que tuvo el paciente del duelo, enfocar lo que es pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas en el paciente y tratar de reformular. Al inicio, bueno, tenía la teoría, simplemente me faltó aplicar eso a la práctica y fue bien con el paciente. Me acuerdo que este paciente estuvo en terapia unos 2-3 meses, luego de lo cual el paciente se recuperó y obviamente está en una vida normal. En la calle lo sé ver siempre y súper tranquilo, mucho mejor, ha superado su pérdida familiar, un poco más, digámoslo así, mucho mejor de lo que vino al inicio. Entonces, así fue, o sea, aplicar paso por paso la técnica. Uno no puede botarse a atender a un paciente sin tener un criterio de cómo se tiene que hacer y de los pasos que se tienen que seguir en una terapia, porque todo proceso terapéutico tiene pasos, tiene etapas, ¿ya? Ya, Pablito, entonces, mire, esa es la experiencia y bueno, de lo que usted ya lleva acá, ¿cuánto tiempo lleva trabajando ya acá? voy aquí 6 años ya. Y ya, pasó toda esa experiencia, ahora ya es todo más seguridad. Más mecánico también en algunas ocasiones, pero es obviamente teniendo el criterio claro de que se ayuda a un ser humano y no es algo más, sino un ser humano. ¿Sí? Pablito, le agradezco infinitamente, pues sí, muchas gracias. Ya.